Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Entonces hoy quiero compartirles de un tema que a mí me encanta y se llama el poder en la fragilidad. Parece una contradicción que haya poder en la fragilidad, ¿cierto? Porque generalmente pensamos que el poder está ¿en qué? En la fuerza, ¿cierto? O sea, el poderío lo evidenciamos como en aquellas cosas que nos causan respeto, inclusive en algún momento temor. Pero vamos a ver cómo Dios obra su poder en medio de la fragilidad. Y no solamente quiero hablar de una fragilidad interior, también quiero hablar de una fragilidad externa. Entonces, a Dios le encanta usar a los débiles. Dígale que tiene a su lado, a Dios le encanta usar a los débiles. Sí, y le encanta usar a los débiles y le encanta usar a la gente humilde. Dios repudia el orgullo. Dígale al que tiene a su lado, Dios repudia el orgullo. Por eso dice la Escritura que bienaventurados los que son pobres en espíritu, es decir, aquellos que reconocen su necesidad de Dios en medio de su debilidad. Entonces, todos sin excepción, tenemos debilidades físicas, intelectuales y espirituales. Somos vasos de barro en manos de un experto alfarero. Amén. Diga, yo soy vaso de barro en manos de un experto alfarero. ¿Quién es el experto? Dios. ¿Y el vaso de barro cómo es? Frágil. Pero es un experto alfarero, ¿por qué? Porque finalmente Él nos hizo ¿de dónde? Del barro. Dios creó al hombre del barro. Entonces Él es el experto alfarero. Entonces, para alguien que lucha con el orgullo y la baja estima, le cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque el orgulloso se cree perfecto. Su matrimonio es perfecto. Sus hijos son perfectos. Su vida es perfecta. Y esa persona que cree que su matrimonio es perfecto, sus hijos son perfectos, su vida es perfecta, esa persona está por fuera de la realidad. Amén. Porque ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo único perfecto? Dios. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios utiliza gente imperfecta como nosotros. ¿Para qué? Para hacer cosas extraordinarias. Porque el perfecto, ¿quién es? Él. Amén. Con esto no quiero decir que entonces todos nosotros vamos a escudarnos en el hecho de, ay sí, yo tengo debilidades, Dios me ama así, y sí, yo soy así, y así Dios me quiere usar. No. Dios me ama tal como yo soy, pero Dios no me quiere dejar como yo soy. Él quiere que yo sea como Jesús. Además que hay un proceso que vivimos todos los creyentes y se llama la santificación. Es decir, que no somos lo que deberíamos ser, o sea, no somos hoy en día lo que debemos ser, perdón, no somos lo que éramos antes, pero aún no hemos llegado a ser lo que deberíamos ser. Amén. Es decir, tengo debilidades, pero ¿cuál debería ser la actitud de nosotros como creyentes? Tengo debilidades, pero estoy trabajando en ellas. Amén. Si usted es una persona que la debilidad es la impuntualidad y usted es un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Ah, no, yo soy impuntual y la gente me conoce así y Dios me ama así como soy. No. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que trabajar en la puntualidad. Si la debilidad mía es el desorden, entonces, soy así, Dios me ama.
Pero ¿qué tengo que hacer? Rendir mi desorden al señorío de Cristo y trabajar en eso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer una obra en mí, pero yo tengo que poner de mi parte también. Amén. ¿Queda claro o no? Listo, muy bien. Entonces mucho cuidado con creernos perfectos. Mucho cuidado con creer que sus hijos son perfectos, que su matrimonio es perfecto. No sea que usted sea avergonzado públicamente. ¿Por qué? Porque el que se enorgullece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, todos somos vulnerables. Digan amén. Todos nosotros, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Pero nuestra fortaleza está ¿en quién? En Cristo. Amén, porque somos fuertes solamente ¿en quién? En Él. Muy bien. Entonces, para el que se cree perfecto, pone su estándar en sus fortalezas, por lo tanto, después de Él, ¿quién sigue? El Señor. Muy bien. Y el que lucha con su baja estima dice, ¿y será que Dios se fija en mí? ¿Será que Dios me puede usar? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que nos debe interesar a nosotros? Nosotros somos el pueblo de la palabra y creemos que la verdad es la que nos hace libres. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice, Cristo en mí, dice el apóstol Pablo, mi esperanza de gloria. Dígalo conmigo, Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Así de sencillo. Entonces, ¿quién era ante los ojos de la gente el discípulo más apto para ejercer la labor con Dios? De los 12, ¿quién me dice quién era el más apto? Judas. Judas tenía habilidades administrativas. Judas tenía acceso a los religiosos, a la casta sacerdotal. No tenía que pedir audiencia, iba directamente a donde el sumo sacerdote. Era una persona supremamente hábil, seguramente era una persona de buena familia, porque era reconocido en el público. Y ante los ojos de los hombres, aquello que para nosotros es lo perfecto y lo adecuado, para los ojos de Dios no puede serlo. Entonces tengamos mucho cuidado, porque Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. Y vámonos para Isaías 53 y vamos a leerlo todos juntos en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a Jesús, a Dios mismo hecho hombre en la persona de Jesús. Y quiero aclarar dos facetas de Jesús. Hay una faceta de Jesús como Hijo de Dios cuando viene a la tierra, y hay una faceta de Jesús como Dios cuando venga por segunda vez con poder y gloria. Y vamos a mirar, ¿qué dice? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? La pregunta es, ¿a quién se le ha revelado el poder del Señor? Espero que a ustedes se les haya revelado el poder del Señor. Pero ¿cómo se nos ha revelado el poder del Señor para que podamos entender lo que hoy el Señor nos quiere decir a través del mensaje? Versículo 2 dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Oiga, ¿cómo? Como vástago tierno y como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, no como lo muestran en los cuadros, en algunos cuadros que muestran como una representación de Jesús de nariz respingada, de ojos azules, de pelo muy bien puesto, con músculos como si fuera un modelo. ¿Qué dice aquí? No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Padre eterno, gracias Señor te damos en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que hoy pase algo en nosotros.
como lo decíamos ahora en medio de la alabanza, mientras orábamos, Señor, que a pesar de mí, Señor, tú puedas saber que tienes un corazón dispuesto para que tú hagas tu obra, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, todos somos personas frágiles, vulnerables y con debilidades. Entonces, podemos estar viviendo circunstancias incontrolables para nosotros que nos debilitan. Cosas que se nos salen de nuestro control, que nos pueden debilitar. Por ejemplo, problemas económicos, dificultades en las relaciones con otras personas o una dificultad en la salud. Y Dios puede hacer, o Dios puede usar cualquier dificultad que puedas tener para el bien tuyo. Amén. El ser débiles es para el bien nuestro. El mundo nos ha vendido la idea de que nosotros no podemos mostrar nuestra fragilidad, porque el mundo con sus malos deseos nos vende la idea de que tenemos que ser orgullosos. Mi esposa lo decía ayer en la predicación. ¿Qué es lo que nos enseñaron desde niños? Usted no sea bobo, no se deje. Entonces nos la pasamos toda la vida peleando con todo el mundo, queriendo mostrar que nosotros somos los que tenemos la razón. Pero las dificultades que evidencian nuestra debilidad son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que pasa es que no entendemos que Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Y vamos a mirar qué dice 2 de Corintios 12, versículo 9. ¿Qué dice? Lo van a mirar en la imagen. ¿Qué dice? Pero él me dijo, el apóstol Pablo está contando una experiencia que tiene con el Señor, la revelación que tuvo el apóstol Pablo en su relación con el Señor. Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Es decir, el apóstol Pablo era hijo de banqueros, era un hombre supremamente capaz, inteligente, con mucho conocimiento, con mucha influencia. En todos los aspectos tenía las 3 ciudadanías más importantes. Era una persona que al parecer tenía su vida resuelta, pero persiguiendo al Señor en el camino a Damasco, terminó siendo perseguido por él. Y hubo situaciones que él no pudo controlar. ¿Y qué dice aquí? Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Nosotros naturalmente hacemos alarde ¿de qué? De nuestras debilidades, ¿cierto que no? Nosotros hacemos alarde ¿de qué? De nuestras fortalezas, porque ojalá nadie se dé cuenta lo frágil que soy. Entonces Dios tiene una perspectiva diferente respecto de nuestras debilidades. Dice Isaías 55:9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Y qué dice 2 de Corintios en el capítulo 12, versículo 10? ¿Qué dice? Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, ¿qué pasa? Soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿Qué significa eso? Significa el poder en la fragilidad. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque mi fortaleza viene ¿de quién? ¿De mí mismo? No, mi fortaleza viene de Dios. Amén, iglesia. Primera de Corintios 1, 26 al 31, dice lo siguiente: a veces pensamos erradamente que Dios solo puede usar nuestras fortalezas, pero también quiere usar nuestras debilidades para su gloria.
Es decir, si una persona tiene una habilidad física, como conocemos, hay unas inteligencias que fueron descubiertas, que hoy en día se habla mucho de ellas. Desde luego que Dios quiere usar nuestras fortalezas. No podemos entonces decir, no, entonces nuestras fortalezas y nuestros talentos dejémoslos ahí. No, Dios quiere usar nuestras fortalezas, desde luego. Eso hace parte del propósito del Señor. Pero Dios se quiere valer también de nuestras debilidades. ¿Para qué? Para su gloria. Es su gloria en mí. Diga conmigo, su gloria en mí. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 1, 26, 29? Y usted lo va a leer en la imagen. ¿Qué dice? Hermanos, consideren su propio llamamiento. Listo, entonces paremos ahí. Yo creo que todos los que estamos aquí, tenemos claro que hemos sido llamados por Dios. Nosotros creímos que lo estábamos buscando a Dios, lo estábamos buscando a Él. Y cuando lo encontramos a Él, pudimos entender que era Él quien nos estaba buscando a nosotros. Es decir, que todos estamos aquí porque hemos sido llamados por Él. Dice, no muchos de ustedes son sabios, no muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Es decir, que usted ha sido llamado no porque tal vez usted tuviera una influencia en medio de la sociedad, tal vez usted era del montón, una persona común y corriente, tal vez no con muchas habilidades, no con mucho conocimiento, no con muchas capacidades, y sin embargo Dios a usted lo llamó. Dios a mí me llamó. ¿Por qué? Porque me ama. Pero mire, dice también, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Entonces hay personas que dicen, es que hay personas que son de noble cuna y tienen más oportunidades que los que no. Y de pronto puede ser cierto eso, desde el punto de vista del acceso a lo económico. Pero si lo miramos desde el punto de vista espiritual, todos tenemos las mismas oportunidades. Amén. Y Dios es todopoderoso. Nos ama a todos por igual. ¿Y qué dice después? Pero Dios escogió lo insensato del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada. ¿Para qué? Para anular lo que es, a fin de que en su presencia, ¿qué? Nadie pueda jactarse. Es decir, que en su presencia yo no digo, yo soy digno de estar aquí. Es que yo soy el que debo ocupar este lugar. No, sino que yo pueda entender que lo que soy es producto de lo que Dios ha hecho en mí. Amén, iglesia. Versículo 30 al 31, que dice la imagen. Pero gracias a Él. ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, sacar pecho, sentirse orgulloso, mostrarse ante los demás, ¿qué dice? Si alguien pretende hacerlo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Que se gloríe ¿en quién? ¿En quién? En el Señor. Porque si lo hemos entendido, que lo que soy es por lo que Dios me ha dado. Desde luego, Dios me ha dado Dios me ha dado y me ha abierto oportunidades, y yo he respondido a esas oportunidades que Dios me ha dado, y me he esforzado por ser fiel, y Dios me ha privilegiado, Dios me ha honrado, Dios me ha dado, pero es Él, porque
Todo depende de Él. La obra de Cristo en nosotros tiene que centrarse en Él, no en nosotros. Amén, iglesia. Entonces, nuestras debilidades no son un accidente. De hecho, Dios deliberadamente las permite en nuestra vida con el propósito de demostrar su poder en nosotros. ¿Para qué son nuestras debilidades? ¿Para qué? Para Dios mostrar su poder en nosotros. Por eso nosotros podemos decir, yo antes era esto y ahora conozco a Cristo y Dios ha transformado mi vida en esto. A Dios nunca le impresiona la fuerza ni la autosuficiencia. ¿Usted sabía eso? A Dios no le impresiona nuestra autosuficiencia. Dios pasa de largo por la barca de la autosuficiencia y del orgullo. Pero ¿saben qué impresiona a Dios? La fe, nuestra confianza en Él. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no soy capaz, pero tú sí. Yo no tengo fuerza para levantarme, pero tú sí me puedes levantar. Amén, iglesia. Y yo creo que esa es la lucha de todo ser humano hoy en día, en una época donde lo superficial es lo más importante. Lo que se vea hacia afuera, lo externo, la imagen que proyectes ante los demás, es lo más importante. Y eso no es lo más importante. Y esto funciona no solamente para los creyentes, esto funciona para todo el mundo. Amén, iglesia. Sigamos entonces, vámonos por favor para Isaías 31, versículo 1, lo vamos a leer. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Isaías 31, versículo 1. Isaías 31. Recordemos que en el contexto simbólico, Egipto representa la influencia del mundo. Entonces dice, hay de los que descienden, ¿a dónde? A Egipto. Es decir, se apoyan en la influencia de otros, en lo que el mundo puede darle. Dice, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Saben una cosa? El rey David fue castigado por haber hecho un censo. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo así? Hizo un censo y fue castigado. El rey David había alcanzado muchas victorias, había conquistado muchos pueblos, y el hacer un censo era como el contar sus hombres y su poderío para que su poderío, o mejor dicho, para que él pudiera mostrar lo que tenía y no lo que Dios había hecho a través de su reinado. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Dice el Salmo 20, versículo 7. Dice, estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros, pero, siempre póngale cuidado a esas frases. Pero, nosotros, todos nosotros, y eso espero yo, todos nosotros confiamos en ¿quién? En el nombre de nuestro Dios, no en nuestra capacidad, no en lo que tenemos, sino en ¿quién? En Dios. Gloria a Dios por lo que tenemos, y debemos tener contentamiento y valorar lo que tenemos, pero nuestra confianza, ¿en quién la debemos depositar? En Dios. Entonces la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a personas imperfectas.
personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Si Dios usara solo personas perfectas, nada sería hecho. Y la iglesia no existiría. Los ministerios cristianos no existirían. Si ustedes vienen con la expectativa de encontrar un pastor perfecto, están en el lugar equivocado. ¿Qué puedo decirles? Que soy un pastor con debilidades, rendido a los pies de Cristo y trabajando todos los días en esas debilidades. Y confiando en el poder de Dios. Amén. Entonces, cuando pensamos en las limitaciones de nuestras vidas, podemos ser tentados a pensar que Dios nunca puede usarnos a nosotros, pero a Dios nada lo limita. Amén. Si usted es débil, reconoce su fragilidad, usted es un candidato hermoso para que Dios lo use grandemente y haga su obra en usted. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, vamos a buscarlo por favor. Segunda de Corintios 4, 7. Versículo 7, ¿qué dice? Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Nosotros cantamos en la iglesia: Cristo no está muerto, Dios no está muerto. Y tenemos que vivir eso que cantamos: Dios no está muerto. Entonces la pregunta: si quiero serle útil, ¿cómo Dios me puede usar? Porque debo reconocer que soy frágil, defectuoso y fácil de quebrar. Y somos vasos que Dios quiere utilizar. Dios hace lo que mejor le parece conforme a su voluntad, porque Él es perfecto. Nuestra vida depende de Él. Y entonces vamos a ver varias cosas aquí. Y vamos a ver el primer punto. Soy útil en las manos de Dios, siempre lo voy a hacer. Pero ¿qué debo hacer yo para ser útil en las manos de Dios? Y cuando digo útil en las manos de Dios, no estoy hablando solamente del ámbito del servicio en la iglesia, porque finalmente todos somos siervos de Dios y llevamos a cabo la obra de Dios en el contexto de lo que nosotros hagamos en el ámbito secular también. Porque nosotros no podemos limitar el servicio a Dios solamente, o limitar lo sagrado solamente a lo que se hace en una iglesia. Todo lo que un hijo de Dios hace es sagrado. Su trabajo, la educación de sus hijos, su relación con su esposa, sus relaciones interpersonales. Nosotros debemos verlo como algo sagrado. Por eso debemos vivir una fe viva, activa, real. Porque nosotros no dejamos a Cristo en la iglesia el domingo. Nosotros vamos con Él a todo lugar, porque somos templo de su Espíritu. Amén. Entonces, quiero ser útil para Dios, debo reconocer mis debilidades. ¿Y qué dice Romanos 8:26? Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Es en nuestra debilidad que ¿qué hace el Espíritu? Acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces, debemos identificar nuestras debilidades y ¿qué debemos hacer? Trabajar en ellas. ¿Qué es trabajar en ellas? Señor, esta es mi debilidad y esto es con lo que yo lucho. ¿Y qué tengo que hacer? Yo lo entrego
y lo rindo en el altar de sacrificio del Señor, que no es el altar en la iglesia. El altar de los creyentes, ¿dónde está? Aquí, en nuestro corazón. Nuestro corazón es el altar donde usted y yo ofrecemos adoración a Dios, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Reconozco que Dios me ama tal como soy, pero no me quiere dejar así, quiere que sea como Jesús. Y reconozco también que por la regeneración soy una nueva creación en Cristo. No soy lo que era antes, pero aún no he llegado a ser lo que debería ser, porque la voluntad de Dios es mi santificación. Y rindo mi vida a Él y crezco todos los días en mi caminar con Él. Entonces, renunciar a creer que todo lo puedo controlar es crecer. Yo crezco cuando renuncio a pensar que todo lo puedo controlar. Cuando creo que todo lo puedo controlar y me estreso por no poder controlar lo que me pasa, eso me genera ¿qué? Un retroceso en mi crecimiento, en mi vida espiritual. Entonces, todos somos seres limitados. Dígalo conmigo, soy una persona limitada. ¿Por qué? Porque el único que es ilimitado, que es infinito, que es todopoderoso, es el Señor. Dios trasciende todos los límites. A Él nada lo detiene. Él es infinito y Él es eterno. Si quieres que Dios te use, debes tener en cuenta dos cosas: ¿quién es Dios y quién eres tú? ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios que me ama, el Dios que da sabiduría, el Dios que da inteligencia, el Dios que abre las puertas, el Dios que es todopoderoso y muchas otras cosas más que es Dios. Pero no solamente saber quién es Dios, sino quién soy yo. Y no es, usted no sabe quién soy yo, como pasó en estos días también en un escándalo de un representante de la Cámara de Bogotá, que insultó a un agente de tránsito en Bogotá. Y condecoraron en estos días al agente de tránsito por mantenerse firme en su labor. Y eso debemos aplaudirlo y reconocerlo nosotros. Porque no es, usted no sabe quién soy yo, no. Es que no es lo que yo pienso que soy, es lo que Dios dice de mí que yo soy. Eso es lo que es importante y es valioso. Segundo, quiero ser útil para Dios. Debo alegrarme de mis debilidades. No sentirme orgulloso de ellas, pero sí alegrarme del hecho de reconocer que si tengo una debilidad es porque Dios quiere hacer un milagro en mí. Amén. Ahora lo cantábamos con respecto a los milagros. Muchas veces oramos para que haya milagros alrededor de nosotros, pero no van a haber milagros alrededor de nosotros si primero no hay milagros en nosotros. Yo puedo orar aquí y pasen todos al frente y pasen y oramos por milagros. Pero el milagro tiene que haber primero en mí. Y el mayor milagro es la transformación de una vida. Es decir, que la vida de cada uno de nosotros ya es un milagro por la obra de Cristo en nosotros. Entonces, dice 2 Corintios 10:12, ¿por qué alegrarme de mis debilidades? Por eso me regocijo en debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No me siento orgulloso por ellas, sino reconozco la obra de Dios y en mí y su poder. Amén. Muy bien. Entonces, diga, las debilidades me hacen depender de Dios. Entonces eso tendría que ser para mí un motivo de alegría, ¿o no? Porque si no tenemos debilidades, ¿qué somos? ¿Cómo nos comportamos? Orgullosos. Usted ve a una persona que es hábil en una tarea y no reconoce su debilidad. ¿Y cómo es? Orgullosa, autosuficiente, mira a los demás por encima del hombro.
¿Por qué? Yo soy más que usted, yo he logrado más que usted. Pero cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades y nos alegramos en ella, entonces miramos a los demás como superiores a nosotros mismos, porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Y reconocemos a las personas a la imagen de Cristo, con las mismas debilidades tal vez que las mías, pero valoro la importancia del otro y su labor. Vamos a mirar Isaías 40, versículo 28 al 31. Entonces, cuando te sientas débil, no te des palo a ti mismo, porque eso es lo que muchas veces nos ocurre, que nos sentimos débiles y nos damos palo a nosotros mismos, no llevamos ese pensamiento a que se someta a Cristo. Entonces, ¿qué hace? El diablo se aprovecha de eso y trabaja nuestra baja estima. ¿Sí ve? Otra vez. Usted no es digno. Usted no debería estar ahí. Otra vez. Usted es un fiasco. Eso es lo que dice el diablo. Pero ¿qué dice Cristo? Tú eres fuerte en mí. Tú eres aceptado porque me tienes a mí. Tú eres amado por mí. Amén. Entonces, cuando te sientas débil, recuerda que Dios te está recordando que debes depender de Él. Viene un pensamiento donde tú te sientes débil, no lleves ese pensamiento a la frustración, lleva ese pensamiento a la cruz. Porque si llevas ese pensamiento a la frustración, ¿con qué te vas a encontrar? Con acusación, con vergüenza. Pero si llevas ese pensamiento a la cruz, ¿con qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con un Dios que te redimió, que te ama, que te fortalece, que te ayuda, que te acepta, que quiere trabajar contigo, que te quiere levantar. Amén. Isaías 40, versículo 28 al 31. Y lo vamos a leer, por favor, me esperan un momento. Isaías 40, 28 al 31. 28 al 31. ¿Qué dice? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Qué más dice? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Se acuerdan? ¿En quién deposito mi debilidad? ¿En mi frustración o en la cruz? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Versículo 30. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Versículo 31. Pero los que confían en el Señor depositan su debilidad y la llevan a la cruz. ¿Qué pasa? Renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 35. Nuestras debilidades nos previenen de la arrogancia y nos hacen ser humildes. A veces Dios permite las pruebas y dificultades de la vida para mantenernos a raya, controlando nuestro ego. Sin Dios nada somos. Dígale al que tiene a su lado: sin Dios nada eres. Una limitación puede Dios usarla como un regulador para no ir más rápido y adelantarnos a lo que Dios quiere hacer, como aprendíamos ayer en el ayuno con respecto a los atajos.
Y voy a hablarles de algunos ejemplos bíblicos. Usted se va a ubicar ahí en Isaías 35. Ya lo vamos a leer. Y voy a ponerles un ejemplo. Gedeón tuvo que enfrentar un ejército de 135,000 madianitas. Fue a la guerra con un ejército, en contra de ese ejército con 32,000. Dios le dijo, pregúnteles quién tiene miedo de ir a la guerra. Y 22,000 dijeron, no vamos. Quedaron pocos. Creo que quedaron algo como 10,000, 13,000, según las cuentas. ¿Y qué pasa? Dios le dijo, no, llévalos a las aguas. Y les puso una prueba. Y de esos aptos para lo que Dios quería hacer, quedaron 300. Y los 300 le ganaron a un ejército no de 135,000, sino de 132,000. Es decir, ¿cuál era la diferencia? Por cada 450 soldados madianitas había un soldado israelita. Es decir, que estaban en completa desventaja. Y seguramente todas las apuestas estaban a favor del ejército madianita. ¿Y qué significa esto? Que nuestras debilidades nos animan a buscar la ayuda de Dios. Amén. Y nuestras debilidades no solamente nos animan a buscar la ayuda de Dios, sino a reconocer que yo necesito de los demás. Y muchas veces los cristianos decimos, sí, es que yo no pido ayuda porque yo ya se la pedí a Dios. Pero resulta que Dios quiere trabajar en tu ego y en tu carácter. Y Dios te puede ayudar, pero también quiere trabajar en tu orgullo. Y tu orgullo te va a llevar no solamente a que pidas ayuda de Él, sino que pidas ayuda a otros. No, yo puedo solo. Eres orgulloso. ¿Y qué pasa con los orgullosos? Se levantan como palmera y caen como coco. Hudson Taylor dijo, todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. Si usted mira los gigantes de Dios en Hebreos 11, todos los gigantes de Dios fueron débiles. Moisés, su debilidad, ¿cuál fue? Su mal carácter. Mató a un egipcio y Dios lo convirtió en el hombre más manso que ha existido sobre la tierra después de Jesús. Y era amigo de Dios. Gedeón tenía baja estima e inseguridad profunda. Y Dios lo transformó en un hombre poderoso y lleno de valor. Abraham, su debilidad, ¿cuál fue? El temor. Y Dios lo convirtió de ser un hombre temeroso a convertirse en el padre de todos los que creemos. David, adúltero, y Dios lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Juan, el hijo del trueno, y Dios lo convierte en el apóstol del amor. Él quiere tomar Él quiere tomar las debilidades más grandes y transformarlas. Dios da gracia al humilde, dice la Biblia. Dígale al que tiene a su lado, Dios da gracia al humilde. Y muchas veces usted se va a encontrar que personas a quien usted en algún momento menospreció van a ocupar el lugar que tal vez usted algún día anheló. ¿Por qué? Porque su orgullo no le permitió estar ahí. Pero aquel que supo esperar y fue humilde y se preparó para ese momento, Dios honró su fe. Amén, iglesia. Isaías 35, versículo 3 al 4. Leámoslo. ¿Qué dice? Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá
a salvarlos. Pero muchas veces la gente reconoce que tiene debilidades, pero pone una careta para no dejar ver su vulnerabilidad. Entonces, ¿saben qué le pasa? Se queda solo. Pero aquel que reconoce su debilidad y su vulnerabilidad y hace parte de una comunidad cristiana, se va a encontrar a muchos que le van a dar la mano y lo van a ayudar. Y lo van a ayudar a levantar, y le van a dar la mano, y van a orar por él, y lo van a ayudar a fortalecerse. Esa es la iglesia, queridos. Nuestras fortalezas crean competencias y crean barreras y muros que nos impiden que otros accedan a nuestro mundo. Pero nuestra vulnerabilidad y nuestra humildad y nuestro reconocimiento de que somos débiles, lo que hace es establecer puentes de comunión los unos con los otros. Amén, iglesia. Entonces, ¿quieres impresionar a los demás o quieres influenciar a los demás? ¿Quieres impresionar a los demás o quieres influenciar a los demás? ¿Hemos sido llamados a impresionar a los demás? ¿Hemos sido llamados a qué? A influenciar a los demás. ¿Cómo logras tú influenciar a los demás? Mostrando tu vulnerabilidad y tu dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los demás ven tu humanidad y tu necesidad de Cristo, entonces dicen, yo puedo identificarme con esta persona. Y si me identifico con esta persona, pues entonces tendré otra oportunidad, porque Dios es fiel, así como lo ha sido con esa persona. Amén. La cualidad esencial de un líder no es la perfección. Líderes perfectos no existen. Líderes perfectos en los museos de cera. Líderes perfectos no existen. ¿Por qué? Porque la cualidad esencial de un líder a los ojos de Dios no es la perfección, sino la credibilidad. ¿Cuándo tenemos nosotros credibilidad? Cuando tenemos la capacidad de decir, me equivoqué, fallé, pido perdón, reconozco mi debilidad y mi necesidad de Dios. Si Dios no estuviera conmigo, yo seguiría siendo un desastre. Amén. ¿Quieres influenciar a otros? ¿Cómo puedo forjar mi credibilidad? No pretendiendo ser perfecto, pero sí honesto con Dios y con los demás. Amén. Isaías 13, versículo 11 en la parte B dice, pondré fin a la soberbia de los arrogantes. Y en Isaías 10, 12, ¿qué dice? Castigaré el fruto del orgulloso. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos por recordarnos que es en nuestra debilidad que se fortalece tu poder en nosotros. Señor, gracias porque nos basta con tu gracia. Hoy rendimos nuestros corazones delante de ti. Rendimos nuestras luchas que tú las conoces. Rendimos nuestra vulnerabilidad. Y Padre, y ponemos delante de ti actitudes en las cuales tal vez hemos sido muy pasivos y no las hemos rendido al señorío de Cristo, Dios. No se trata de decir yo soy así y yo no necesito ayuda porque ya te tengo a ti, Señor. Que podamos tener la suficiente humildad para reconocer nuestra fragilidad delante de ti y también estemos en la capacidad de pedir ayuda a otros, porque necesitamos la cobertura espiritual, necesitamos la oración de otros, necesitamos un hombro en el cual podamos apoyarnos.
Y como dice en el libro de Santiago, que si nos confesamos unos a otros nuestras luchas, entonces podremos ser realmente sanados. Hoy te damos gracias, Padre, porque te tenemos a ti, Señor. Porque lo que somos es por ti, Señor. Enséñanos a cambiar la visión de lo que queremos lograr y alcanzar, Señor. Y que ya no sigamos siendo contaminados por los parámetros que el mundo nos ha impuesto, Señor, sino que renovemos nuestra mente por medio de la verdad de tu palabra, para entonces así comprender que tu plan es perfecto y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias, Jesús, porque siendo el Dios Todopoderoso, el cual vendrás por segunda vez con poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, ya que finalmente podamos gozar de la gloria eterna con Cristo por la eternidad. Señor, te hiciste hombre y te hiciste débil, sin parecer ni hermosura, para mostrarnos un proceder adecuado, Señor, siguiendo tus pasos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy reconocemos que eres tú la esperanza de gloria en mí, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.